Imagina por un momento que estás enfrentando una situación difícil en tu vida, tal vez una relación complicada, un desafío en el trabajo o simplemente el estrés de la vida cotidiana. ¿Te has preguntado alguna vez, cómo puedo manejar esta situación sin perder mi calma? ¿Qué puedo hacer para sentirme en control cuando todo a mi alrededor parece caótico? ¿Es posible encontrar paz en medio de la tormenta? A lo largo de la historia, los grandes pensadores estoicos han ofrecido respuestas a estas preguntas, brindando enseñanzas que nos ayudan a enfrentar las adversidades de la vida con una perspectiva más clara, más enfocada y, sobre todo, más en paz con nosotros mismos. Estas enseñanzas nos invitan a cambiar la forma en la que percibimos el mundo y las personas que nos rodean. A soltar aquello que no podemos controlar y a cultivar una fortaleza interior que nos permita resistir las turbulencias de la vida sin desmoronarnos. Bienvenidos, en este video vamos a sumergirnos en la sabiduría estoica, una filosofía que nació hace más de 2000 años, que puede transformar tu vida en formas que quizás nunca imaginaste. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, recuerda darle like a este video, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo es fundamental para poder seguir creando más y mejores videos. 1. Encuentra paz en lo que puedes controlar y suelta lo que no puedes. Este es uno de los principios más importantes de la filosofía estoica, una enseñanza que nos invita a centrarnos en aquello que está bajo nuestro control y a dejar de preocuparnos por todo lo demás. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento proviene de nuestra resistencia a aceptar las cosas tal como son, de nuestro deseo de controlar lo incontrolable. Imagina por un momento que tu vida es como un río que fluye, algunas corrientes son fuertes y están fuera de tu control, pero tú tienes el poder de navegar en ellas de la mejor manera posible. Soltar la necesidad de controlar cada aspecto del río no solo te libera de una carga innecesaria, sino que también te permite disfrutar del viaje con mayor paz y gratitud. Esta práctica de soltar lo incontrolable no significa que debamos ser pasivos frente a la vida, sino que debemos aprender a discernir qué está en nuestras manos y qué no. Los estoicos llaman a esta habilidad la dicotomía del control. Alrededor nuestro, hay muchísimas cosas que simplemente no dependen de nosotros: el clima, la economía, las opiniones de los demás, los eventos inesperados. Sin embargo, hay algo que siempre estará bajo nuestro control: nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestras reacciones. Cuando aceptamos esto, redirigimos nuestra energía hacia áreas donde realmente podemos hacer una diferencia. Esto no solo reduce el estrés y la frustración, sino que también nos permite vivir de manera más intencionada y con propósito. Un ejemplo claro de este principio lo encontramos en la historia de Viktor Frankl, un sobreviviente del Holocausto. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl relata cómo, incluso en las condiciones más atroces, encontró una libertad interna al aceptar que, aunque no podía cambiar su entorno, sí podía controlar cómo respondía a él. Esta aceptación le permitió mantener su humanidad y su esperanza en las circunstancias más extremas. La enseñanza que podemos extraer aquí es que, al incorporar la dicotomía del control en nuestra vida, nos liberamos de gran parte de la angustia que proviene de intentar controlar lo que simplemente no está a nuestro alcance. 2. Encuentra un refugio en ti mismo. Marco Aurelio, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, valoraba profundamente la idea de tener un refugio interno, un espacio mental y espiritual donde se podía encontrar paz en medio del caos del mundo exterior. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: las personas buscan retiros en el campo, en la costa, en las montañas, pero es posible en cualquier momento retirarse dentro de sí mismo. Esta cita resalta la importancia de cultivar un espacio interior donde podamos encontrar serenidad y fortaleza sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. En la vida moderna, encontrar este refugio interno es más necesario que nunca. Estamos constantemente bombardeados por estímulos externos, noticias negativas, redes sociales, expectativas laborales y sociales. Todo esto puede ser abrumador y afectar nuestra salud mental y emocional. Por eso es crucial desarrollar un refugio interno al que podamos retirarnos cuando las cosas se vuelven demasiado intensas. Este refugio puede tomar muchas formas, dependiendo de lo que nos brinde paz y claridad. Para algunos, puede ser una práctica diaria de meditación, donde dedicamos tiempo a sentarnos en silencio, observar nuestros pensamientos y conectarnos con nuestra respiración. La meditación no solo ayuda a calmar la mente, sino que también fortalece nuestra capacidad para permanecer centrados y tranquilos incluso en situaciones estresantes. Para otros, este refugio interno puede ser un tiempo dedicado a la lectura o la reflexión.
Leer textos inspiradores o filosóficos, como las meditaciones de Marco Aurelio, puede ofrecer una perspectiva más amplia y ayudarnos a recordar lo que realmente es importante. La lectura nos permite desconectarnos del ruido externo y sumergirnos en un espacio de sabiduría y reflexión. Otra forma de encontrar refugio en nosotros mismos es a través de la creatividad. Actividades como la pintura, la escritura o la música pueden ser maneras poderosas de conectarnos con nuestro ser interior y expresar nuestras emociones de una manera constructiva. Estas actividades no solo nos brindan un escape del estrés diario, sino que también nos ayudan a cultivar un sentido de paz y satisfacción. Cuando nos enfrentamos a personas tóxicas o situaciones difíciles, este refugio interno nos proporciona un lugar seguro al que podemos retirarnos mentalmente, incluso si estamos físicamente presentes en la situación. Es un recordatorio constante de que, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, siempre tenemos un lugar de paz y fortaleza al que podemos regresar. Al hacer de este refugio una parte integral de nuestra vida, podemos crear rituales diarios que refuercen nuestra conexión con nuestro ser interior. Estos rituales podrían incluir actividades como escribir en un diario, meditar por la mañana o leer pasajes inspiradores antes de dormir. Estos momentos de reflexión nos ayudan a construir y mantener nuestro refugio interno, proporcionando un ancla de paz en medio del caos. 3. Practica la gratitud. La gratitud es una de las prácticas más poderosas y transformadoras que podemos incorporar en nuestra vida. Marco Aurelio, en sus reflexiones, subrayaba la importancia de la gratitud como una herramienta para mantener la calma y la positividad, incluso en medio de la adversidad. Escribió: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Esta simple práctica de gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y, en última instancia, nuestra vida. Cuando estamos rodeados de personas tóxicas o enfrentando situaciones difíciles, es fácil dejar que lo negativo domine nuestra mente. Sin embargo, la gratitud nos ofrece una manera de contrarrestar esto, al cambiar nuestro enfoque de lo que está mal a lo que está bien. Incluso en los días más difíciles, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos, por pequeño que sea. Practicar la gratitud puede ser tan simple como tomarnos unos minutos cada mañana o antes de acostarnos para reflexionar sobre 3 cosas por las que estamos agradecidos. Estas cosas no tienen que ser grandes o extraordinarias. De hecho, a menudo son las cosas más pequeñas las que tienen el mayor impacto en nuestro bienestar. Podríamos estar agradecidos por una conversación agradable que tuvimos, por el hecho de haber tenido una comida caliente o simplemente por haber tenido un momento de paz. La ciencia respalda los beneficios de la gratitud. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan niveles más altos de bienestar emocional, menos estrés y ansiedad, y una mayor resiliencia frente a las adversidades. La gratitud no solo mejora nuestro estado de ánimo, sino que también puede cambiar la estructura de nuestro cerebro, haciendo que sea más fácil para nosotros ver lo positivo en nuestra vida. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles. En situaciones donde nos enfrentamos a personas tóxicas, la gratitud puede ser una herramienta particularmente poderosa. En lugar de centrarnos en la negatividad que estas personas traen a nuestra vida, podemos enfocar nuestra energía en lo que tenemos que agradecer. Por ejemplo, si tenemos un colega que siempre es difícil, podríamos estar agradecidos por la oportunidad de aprender paciencia y autocontrol. Si un amigo nos decepciona, podríamos estar agradecidos por las lecciones de discernimiento y autovaloración que estamos aprendiendo. Además, la gratitud tiene un efecto multiplicador. Cuanto más la practiquemos, más cosas encontraremos por las que estar agradecidos. Esta mentalidad de abundancia nos permite vivir de manera más plena y con menos miedo o ansiedad. Cuando vivimos en gratitud, es más difícil que las personas tóxicas nos afecten, porque nuestro enfoque está en lo que es bueno y positivo en nuestra vida, no en lo que está mal. Finalmente, la gratitud también nos ayuda a mantener una perspectiva más amplia. Nos recuerda que, a pesar de los desafíos y las personas difíciles, hay muchas cosas en nuestra vida por las que vale la pena estar agradecidos. Esta perspectiva nos da la fuerza y la resiliencia para enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare con una actitud de esperanza y positividad. Al incorporar la gratitud en nuestra vida diaria, podemos crear un diario de gratitud, donde cada día escribamos 3 cosas por las que nos sentimos agradecidos. Esta simple práctica, cuando se realiza de manera consistente, puede tener un impacto profundo en nuestro bienestar emocional y en nuestra capacidad para manejar situaciones difíciles.
Estas tres enseñanzas, inspiradas en la filosofía estoica, nos invitan a transformar la manera en la que enfrentamos las adversidades. Nos muestran que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. La verdadera fortaleza no se encuentra en tratar de controlar el mundo externo, sino en cultivar una paz interna que nos permita enfrentar cualquier situación con serenidad y claridad. A través de la práctica de soltar lo que no podemos controlar, encontrar un refugio dentro de nosotros mismos y practicar la gratitud, podemos vivir una vida más equilibrada y satisfactoria, sin importar las circunstancias que nos rodeen. 4. Recuerda que las personas no te hacen daño, sino tus percepciones sobre ellas. Una de las enseñanzas más profundas de la filosofía estoica es que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Epicteto decía, los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Esta lección nos invita a cuestionar nuestras percepciones y a darnos cuenta de que muchas veces somos nosotros mismos quienes añadimos sufrimiento a nuestras experiencias debido a cómo interpretamos lo que ocurre. Imagina una situación en la que alguien te critica duramente en el trabajo. La reacción inmediata podría ser sentirte herido o enfadado, pero los estoicos nos invitan a tomar un paso atrás y preguntarnos, ¿por qué esta crítica me molesta tanto? ¿Es realmente el comentario lo que me duele, o es mi propia inseguridad la que me hace sentir de esta manera? Si aprendes a cambiar tu percepción y a no tomarte las críticas de manera personal, podrás liberarte de gran parte del dolor emocional que te causan las personas difíciles. Este principio estoico es especialmente útil cuando lidiamos con personas tóxicas o desafiantes. En lugar de permitir que sus acciones nos afecten emocionalmente, podemos elegir no tomarlas como un ataque personal. Tal vez esa persona esté lidiando con sus propios problemas internos, o tal vez simplemente no tenga las habilidades emocionales para comunicarse de manera efectiva. En cualquier caso, tú tienes el poder de decidir cómo interpretar sus acciones y cómo responder a ellas. Al practicar esta enseñanza, puedes desarrollar una mayor resiliencia emocional. Puedes aprender a ser como una roca sólida en medio de una tormenta, imperturbable por las olas de negatividad que intentan derrumbarte. Recuerda siempre que, al final del día, tú eres el único responsable de tus emociones y reacciones. Al cambiar tu percepción, cambias tu experiencia de la realidad. 5. Encuentra la virtud en cada acción. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo, y todas nuestras acciones deben estar guiadas por ella. La virtud no es solo un concepto abstracto, sino una guía práctica para la vida diaria. Los estoicos creían que la virtud se manifestaba en 4 pilares: la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Estos pilares son los cimientos de una vida plena y significativa. La sabiduría implica tomar decisiones basadas en la razón y el discernimiento, no en impulsos emocionales o deseos pasajeros. Cuando enfrentamos personas tóxicas o situaciones difíciles, la sabiduría nos permite responder de manera calmada y racional, en lugar de reaccionar con enojo o frustración. Nos invita a considerar las consecuencias de nuestras acciones y a actuar de manera que refleje nuestros valores más profundos. La justicia es el compromiso de tratar a los demás con equidad y respeto, incluso cuando ellos no nos tratan de la misma manera. Este es un desafío particular cuando lidiamos con personas que nos causan daño o estrés. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que nuestra virtud no debe depender de las acciones de los demás. Debemos hacer lo correcto, no porque esperemos algo a cambio, sino porque es lo correcto. Esto significa actuar con integridad, incluso en situaciones donde podría ser más fácil responder con venganza o resentimiento. El coraje es la capacidad de enfrentar el miedo y la adversidad con fortaleza. En nuestras relaciones y situaciones diarias, el coraje nos permite enfrentar conversaciones difíciles, tomar decisiones impopulares y mantenernos firmes en nuestras convicciones. Nos da la valentía para alejarnos de personas tóxicas o situaciones que no nos sirven, sabiendo que es mejor enfrentar el dolor temporal del cambio que el sufrimiento prolongado de permanecer en situaciones dañinas. Finalmente, la templanza es la habilidad de mantener el autocontrol y la moderación en todas nuestras acciones. En un mundo donde estamos constantemente tentados a reaccionar de manera exagerada o a buscar gratificaciones inmediatas, la templanza nos invita a mantener un equilibrio. Cuando nos enfrentamos a personas o situaciones difíciles, la templanza nos ayuda a no reaccionar impulsivamente, sino a actuar con calma y compostura. Al integrar estos 4 pilares en nuestras vidas, nos aseguramos de que nuestras acciones estén alineadas con la virtud.
Esto no solo nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestros valores, sino que también nos permite encontrar un sentido más profundo de paz y satisfacción, sabiendo que estamos haciendo lo correcto. 6. Recuerda que todo es transitorio. Los estoicos creían firmemente en la naturaleza transitoria de todas las cosas. Marco Aurelio escribió, todo lo que ves pronto se desvanecerá, y aquellos que lo presenciaron también desaparecerán. Esta enseñanza es un recordatorio constante de que nada en la vida es permanente, ni el dolor ni el placer, ni las personas que encontramos a lo largo del camino. Al reconocer esta verdad, podemos aprender a no aferrarnos a las situaciones o a las personas que nos causan sufrimiento. Esta conciencia de la transitoriedad nos permite soltar el apego y encontrar paz en la incertidumbre. Cuando nos enfrentamos a personas tóxicas o a situaciones desafiantes, podemos recordar que esto también pasará. El sufrimiento no es eterno, y cada dificultad que enfrentamos es solo una fase temporal en nuestra vida. Este conocimiento nos da la fortaleza para perseverar, sabiendo que, al igual que las estaciones cambian, también lo harán nuestras circunstancias. Además, al recordar la transitoriedad de todo, también podemos apreciar más profundamente los momentos de paz y felicidad. Nos damos cuenta de que estos momentos son preciosos precisamente porque son fugaces. Esto nos invita a vivir el presente con más gratitud y conciencia, sabiendo que todo lo que tenemos hoy eventualmente desaparecerá. 7. Vive conforme a la naturaleza. Los estoicos enseñaban que la felicidad se encuentra al vivir en armonía con la naturaleza, tanto nuestra naturaleza humana como el mundo que nos rodea. Vivir conforme a la naturaleza significa aceptar nuestras limitaciones, reconocer nuestras fortalezas y actuar de acuerdo con nuestras capacidades. Nos invita a no luchar contra lo que somos, sino a abrazarlo y trabajar con ello. En nuestras interacciones con los demás, esta enseñanza nos recuerda que no podemos cambiar a las personas. Cada uno tiene su propia naturaleza, su propio camino, y no está en nuestras manos forzarlos a ser diferentes. Al aceptar esto, nos liberamos de la frustración de intentar cambiar a los demás y nos enfocamos en lo que podemos cambiar, nosotros mismos. Vivir conforme a la naturaleza también implica aceptar el flujo de la vida, con sus altibajos, sus éxitos y fracasos. Nos invita a fluir con las circunstancias, en lugar de resistirlas, y a encontrar paz en la aceptación de lo que es. 8. Recuerda siempre la mortalidad. La meditación sobre la muerte es una práctica central del estoicismo. Los estoicos creían que al recordar constantemente nuestra mortalidad, podíamos vivir de manera más plena y auténtica. Esta práctica, conocida como memento mori, nos invita a no dar por sentado el tiempo que tenemos y a vivir cada día como si fuera el último. Cuando recordamos que nuestra vida es finita, nuestras prioridades se aclaran. Nos damos cuenta de que muchas de las cosas por las que nos preocupamos son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Las personas tóxicas, las situaciones estresantes, las pequeñas molestias diarias, todo esto pierde su poder sobre nosotros cuando recordamos que, al final, todos compartimos el mismo destino. Esta conciencia de la mortalidad nos impulsa a vivir con más intención, a valorar nuestras relaciones y a soltar lo que no nos sirve. Nos invita a enfocarnos en lo que realmente importa, la virtud, las conexiones humanas significativas y el legado que dejamos atrás. 9. Acepta el destino. Los estoicos creían en el concepto de amor fati, que significa amor al destino. Este principio nos invita a no solo aceptar lo que nos sucede, sino a abrazarlo completamente, con amor y gratitud. Sea lo que sea que la vida nos depare, bueno o malo, todo es parte del tejido de nuestra existencia y tiene un propósito en nuestro crecimiento. Cuando enfrentamos adversidades o personas difíciles, en lugar de resistir o resentirnos, podemos practicar el amor fati, aceptando que todo lo que sucede es una oportunidad para aprender y crecer. Al amar nuestro destino, incluso en sus partes más dolorosas, nos liberamos del sufrimiento innecesario y encontramos paz en la aceptación. 10. Cultiva la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las dificultades, de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Para los estoicos, la resiliencia es una virtud clave, porque la vida siempre traerá desafíos. La verdadera prueba de nuestro carácter no es cómo nos comportamos cuando las cosas van bien, sino cómo reaccionamos cuando enfrentamos dificultades. Al cultivar la resiliencia, podemos enfrentar las personas y situaciones tóxicas con una actitud de fortaleza y determinación. Sabemos que, sin importar lo que ocurra, tenemos el poder interno para superarlo y salir más fuertes del otro lado. La resiliencia no es solo una cuestión de aguantar, sino de adaptarse, de encontrar nuevas maneras de enfrentar los desafíos que se nos presentan.
Los estoicos nos enseñan que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Y es en esa respuesta donde reside nuestro verdadero poder. Al enfrentarnos a personas o situaciones que parecen imposibles de manejar, la resiliencia nos permite no solo soportarlas, sino crecer a partir de ellas. Cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer nuestra mente, nuestro carácter y nuestra capacidad de enfrentar la vida con valentía. Los estoicos creían que, al desarrollar resiliencia, no solo nos hacemos más fuertes, sino que también nos volvemos más sabios, ya que aprendemos de cada adversidad que superamos. El cultivo de la resiliencia requiere tiempo y práctica. No es algo que se logre de la noche a la mañana. Sin embargo, a medida que enfrentamos nuestras dificultades con una actitud estoica, nos volvemos más resistentes, más capaces de soportar las tormentas de la vida sin perder nuestra paz interna. Nos volvemos, en cierto modo, invencibles, no porque las circunstancias no nos afecten, sino porque hemos aprendido a enfrentar cualquier situación con ecuanimidad y fortaleza. Esta actitud resiliente no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando nos mantenemos firmes y tranquilos en medio de las dificultades, nos convertimos en un ejemplo para los demás. Mostramos que es posible enfrentar la adversidad sin sucumbir a la desesperación o al resentimiento. Inspiramos a otros a encontrar su propia resiliencia, a descubrir que dentro de ellos también existe una fuerza inquebrantable que les permitirá superar cualquier obstáculo. Al final, la resiliencia es la culminación de todas las enseñanzas estoicas. Es el resultado de vivir conforme a la naturaleza, de aceptar lo que no podemos cambiar, de cambiar nuestras percepciones, de actuar con virtud y de recordar constantemente nuestra mortalidad. Es la capacidad de seguir adelante, sin importar lo que la vida nos presente, con la certeza de que tenemos el poder interno para superar cualquier cosa. Y en ese proceso de superación, nos damos cuenta de que las personas tóxicas, las situaciones difíciles y los desafíos inesperados no son enemigos a evitar, sino maestros que nos ayudan a crecer. Cada dificultad que enfrentamos es una lección, cada persona que nos desafía es una oportunidad para practicar la paciencia, la compasión y la comprensión. Al abrazar esta mentalidad, transformamos lo que antes considerábamos obstáculos en peldaños hacia una vida más plena y virtuosa. Así que, cuando enfrentes a alguien que te haga sentir inferior o cuando te encuentres en una situación que parezca insuperable, recuerda las enseñanzas estoicas. Recuerda que el verdadero poder reside en cómo eliges responder, en la fortaleza que cultivas dentro de ti mismo, y en tu capacidad para adaptarte y crecer a partir de cualquier experiencia. El camino del estoico no es fácil, pero es profundamente gratificante. Nos invita a vivir con más conciencia, más intención y más gratitud, sabiendo que cada día es una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. Al final, la vida se trata no de evitar el dolor, sino de aprender a enfrentarlo con valentía y sabiduría. Porque es a través del dolor y la dificultad que descubrimos nuestra verdadera fortaleza, nuestro verdadero ser. Y en esa fortaleza interna encontramos la libertad. La verdadera libertad, según los estoicos, no proviene de la ausencia de problemas o de la vida sin dificultades. Más bien, surge de la capacidad de no estar atado a los resultados externos, de no depender de las circunstancias ni de las acciones de los demás para sentirnos en paz o completos. La libertad está en la mente, en la capacidad de elegir cómo respondemos a la vida, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Imagina un escenario donde las circunstancias externas son caóticas, donde todo lo que solías controlar ya no está bajo tu dominio. Quizá pierdas una relación, un trabajo, o enfrentes una crisis de salud. Para muchos, estos eventos serían devastadores, podrían generar sentimientos de impotencia o desesperación. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, estos eventos son simplemente pruebas, oportunidades para practicar la verdadera libertad interna. Esa libertad interna se manifiesta cuando aprendemos a no depender emocionalmente de las cosas que están fuera de nuestro control. Los estoicos insisten en que solo podemos controlar nuestras propias percepciones, decisiones y acciones. Todo lo demás, la fortuna, la salud, las relaciones, están sujetos a fuerzas que no podemos manejar completamente. Y, dado que no tenemos control sobre ellas, no tiene sentido que nuestro bienestar emocional esté vinculado a ellas. Una vez que abrazamos este principio, descubrimos que nada externo tiene el poder de robarnos nuestra paz. Las personas tóxicas pueden decir lo que quieran, las dificultades pueden aparecer de forma inesperada, pero si nuestra paz interna no depende de estas condiciones externas, entonces estamos verdaderamente libres.
Este es el ideal estoico, vivir de manera que nada externo pueda perturbar nuestra calma interna. Esta libertad mental y emocional no implica una apatía o indiferencia hacia los demás. Al contrario, los estoicos promueven la virtud de la justicia, que nos insta a tratar a los demás con compasión, respeto y equidad. Sin embargo, el bienestar de nuestra alma no debe depender de la conducta o aprobación de los demás. Podemos seguir siendo amables y justos, incluso cuando otros no lo son con nosotros. Nuestra virtud es lo que define nuestro valor, no la reacción o comportamiento de los demás. El problema de vivir en función de lo que otros piensan o hacen es que nos volvemos esclavos de sus opiniones. Nos angustiamos si no nos aprueban o si actúan de maneras que consideramos injustas o hirientes. Pero, cuando practicamos la filosofía estoica, recordamos que las acciones y opiniones de los demás no son nuestras para controlar. Lo que sí controlamos es nuestra respuesta. Podemos elegir cómo interpretamos y cómo reaccionamos ante cualquier situación. Esto es clave cuando enfrentamos personas difíciles o tóxicas en nuestra vida. A menudo, estas personas intentan controlarnos emocionalmente, manipularnos a través de sus acciones o palabras. Pero la verdad es que solo pueden controlarnos si nosotros se lo permitimos. Al adoptar una perspectiva estoica, nos damos cuenta de que no tenemos que reaccionar impulsivamente ni dejarnos llevar por las emociones que intentan provocar en nosotros. Podemos mantenernos firmes, centrados en nuestra virtud, y dejar que sus palabras y acciones reboten como el agua sobre una roca. Este enfoque nos protege no solo de la manipulación emocional, sino también de los resentimientos y amarguras que a menudo cargamos cuando nos sentimos maltratados por otros. Los estoicos nos enseñan que el resentimiento es una carga innecesaria que solo envenena nuestra propia mente y corazón. En lugar de aferrarnos al dolor que otros nos causan, podemos liberarnos eligiendo no dejar que su comportamiento nos afecte. Podemos ver sus acciones desde una perspectiva más elevada, reconociendo que su comportamiento es un reflejo de su propio sufrimiento o ignorancia, no de nuestro valor o dignidad. Al final, la verdadera libertad es la que logramos cuando dejamos de depender de lo externo para nuestro bienestar. Esta es la libertad que Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, enseñaba: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Solo cuando nos liberamos de las cadenas de las expectativas externas y del deseo de controlar lo que no podemos, encontramos la paz y la verdadera independencia. Así que, cuando te enfrentes a una persona que parece empeñada en herirte o a una situación que parece fuera de tu control, recuerda que tienes la libertad de elegir cómo responder. No estás a merced de lo que otros piensen o hagan. Tienes el poder de mantener tu paz, de actuar con virtud y de dejar que las acciones y opiniones de los demás sigan su curso sin que afecten tu equilibrio interno. Este enfoque estoico de la vida no solo nos ayuda a enfrentar las dificultades con más serenidad, sino que también nos permite vivir de manera más auténtica y plena. Nos libera del peso de las expectativas, nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad y nos recuerda que, al final, lo único que realmente controlamos es nuestra propia mente. Y en esa verdad reside un inmenso poder. El poder de ser verdaderamente invencibles, no porque el mundo sea perfecto o porque nunca enfrentemos dificultades, sino porque hemos aprendido a enfrentar cualquier circunstancia con una mente serena y una voluntad firme. Hemos descubierto que el verdadero poder y la verdadera libertad no dependen de nada externo, sino solo de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, con virtud y con sabiduría. Así, a través de la filosofía estoica, encontramos una manera de vivir que nos libera de las cadenas de lo externo, que nos empodera para enfrentar cualquier dificultad y que nos guía hacia una vida de paz, equilibrio y fortaleza inquebrantable. La práctica de esta filosofía no es algo que ocurra de un día para otro. Es un proceso diario, una lucha constante por mantener la mente centrada en lo que podemos controlar y liberarnos de la preocupación por lo que no podemos. Los estoicos eran conscientes de que el ser humano está naturalmente inclinado a reaccionar emocionalmente a los eventos externos, a buscar validación de los demás y a desear que las cosas sean de una determinada manera. Pero precisamente porque es una inclinación natural, no significa que sea la mejor manera de vivir. El entrenamiento estoico consiste en reconfigurar esas inclinaciones naturales para que trabajen a nuestro favor en lugar de contra nosotros. Es un proceso que requiere esfuerzo consciente y constante. Cada día, nos enfrentamos a situaciones en las que nuestras emociones pueden desbordarse, en las que nuestras expectativas pueden no cumplirse, o en las que las personas a nuestro alrededor pueden no comportarse como esperamos.
En esos momentos, es cuando se nos presenta la oportunidad de practicar el arte de la libertad estoica, de recordar que, aunque no podemos controlar lo que sucede, siempre podemos controlar cómo respondemos. Este entrenamiento, que podríamos llamar una gimnasia mental, nos fortalece internamente, de la misma manera que un entrenamiento físico fortalece nuestros músculos. Cuanto más lo practicamos, más fuertes nos volvemos en nuestra capacidad para mantener la calma, incluso en medio de la tormenta. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no reside en la fuerza física, sino en la fortaleza mental y emocional. No es una cuestión de ser invulnerable a las emociones, sino de aprender a manejarlas de manera que no nos controlen. En la medida en que practicamos este enfoque, comenzamos a notar un cambio sutil pero profundo en nuestra vida diaria. Las cosas que antes nos afectaban de manera negativa, ahora parecen tener menos poder sobre nosotros. Las palabras hirientes de los demás, las pequeñas frustraciones cotidianas e incluso las grandes adversidades ya no tienen el mismo impacto. Esto no significa que dejamos de sentir o que nos volvemos insensibles, sino que hemos aprendido a poner las cosas en perspectiva. Sabemos que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo lo interpretamos y cómo respondemos. Esta perspectiva estoica nos otorga una ventaja inmensa en nuestra vida cotidiana. Mientras que muchos pasan sus días angustiados por cosas que están fuera de su control, los practicantes del estoicismo aprenden a navegar por la vida con mayor serenidad. Las cosas que antes parecían obstáculos insuperables, ahora son simplemente desafíos que podemos enfrentar con calma y ecuanimidad. Al liberarnos del deseo de que todo sea como queremos, descubrimos una nueva forma de vivir que nos da mayor paz interior. La práctica de la libertad interna también nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. A menudo, nos distraemos con trivialidades, nos preocupamos por cosas que, en el gran esquema de la vida, son irrelevantes. El estoicismo nos enseña a centrar nuestra energía en lo que es realmente importante, nuestra virtud, nuestra capacidad para hacer el bien y nuestra habilidad para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. Todo lo demás, la fama, la riqueza, el estatus social, es secundario. Este enfoque minimalista no significa que debamos renunciar a nuestros deseos o aspiraciones. Los estoicos no predicaban la renuncia a la vida material o a los placeres. Más bien, nos instaban a no depender emocionalmente de estas cosas. Podemos aspirar a tener una buena vida, a lograr el éxito en nuestras metas, pero debemos recordar que ninguna de estas cosas es esencial para nuestra felicidad o nuestro bienestar. Lo único verdaderamente necesario es nuestra capacidad para vivir con virtud y sabiduría. Por eso, los estoicos hablaban tanto de la importancia de la autodisciplina. Sin disciplina, es imposible alcanzar esta libertad interna. La autodisciplina es la herramienta que nos permite regular nuestras emociones, controlar nuestros impulsos y mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Cada vez que nos disciplinamos a nosotros mismos para no reaccionar impulsivamente, para no dejarnos llevar por el miedo o la ira, estamos fortaleciendo nuestra libertad interna. La autodisciplina también se extiende a la forma en que manejamos nuestras relaciones con los demás. A menudo, los conflictos en nuestras relaciones surgen porque permitimos que nuestras emociones nos dominen, porque esperamos que los demás actúen de cierta manera o porque dependemos de su aprobación para sentirnos bien. Los estoicos nos enseñan que, aunque es natural querer tener relaciones armoniosas, no debemos atar nuestra felicidad a lo que los demás hacen o dicen. La autodisciplina en nuestras relaciones significa que podemos interactuar con los demás desde un lugar de amor y compasión, sin dejar que su comportamiento determine nuestro estado emocional. Esto no significa que debamos ser indiferentes a los demás, ni que debamos alejarnos de la sociedad. Los estoicos valoraban profundamente la vida en comunidad y la importancia de actuar con justicia hacia los demás. Pero la justicia, desde la perspectiva estoica, no significa simplemente tratar a los demás de manera justa, también implica no dejarnos llevar por las emociones negativas cuando los demás no nos tratan de la misma manera. Implica ser firmes en nuestra virtud, incluso cuando los demás no lo son. Este es uno de los mayores desafíos de la práctica estoica, mantener la calma y la virtud cuando estamos rodeados de personas que no lo hacen. Es fácil ser virtuoso cuando todo está bien, pero el verdadero test de nuestra filosofía viene cuando nos enfrentamos a la adversidad, cuando estamos rodeados de personas difíciles, o cuando las circunstancias son complicadas. En esos momentos, es cuando necesitamos recurrir a nuestra autodisciplina, recordar los principios estoicos y elegir actuar de manera acorde con nuestra virtud en lugar de reaccionar impulsivamente.
Este proceso de autodisciplina, de libertad interna y de vivir de acuerdo con la naturaleza racional, no es un destino que alcanzamos de manera definitiva. Es un camino que recorremos cada día, una práctica constante. Siempre habrá momentos en los que nuestras emociones intenten dominarnos, en los que las circunstancias externas nos desafíen, o en los que las personas a nuestro alrededor nos pongan a prueba. Pero, si practicamos la filosofía estoica, si nos entrenamos constantemente en el arte de la libertad interna, nos encontraremos cada vez más capacitados para enfrentar cualquier desafío con calma, claridad y fortaleza. Y, a medida que avanzamos en este camino, descubrimos que la vida es mucho más satisfactoria cuando dejamos de depender de lo externo para nuestra felicidad. Nos damos cuenta de que la verdadera riqueza, el verdadero éxito y la verdadera felicidad no provienen de lo que tenemos o de cómo los demás nos ven, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, con virtud y con sabiduría. Este es el legado de los grandes filósofos estoicos, y es un legado que podemos aplicar en nuestras propias vidas para encontrar una paz y una libertad duraderas. La práctica estoica también nos invita a cultivar la gratitud. A menudo, estamos tan enfocados en lo que nos falta o en lo que queremos alcanzar, que olvidamos apreciar lo que ya tenemos. Esta apreciación no es simplemente un ejercicio mental, sino una forma de ajustar nuestra perspectiva. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre las cosas buenas en nuestra vida, comenzamos a notar que hay mucho por lo que estar agradecidos. Desde las pequeñas bendiciones diarias hasta las relaciones significativas que hemos construido a lo largo del tiempo. La gratitud estoica no se basa en el optimismo superficial, sino en un reconocimiento honesto de la impermanencia de la vida. Nos recuerda que todo lo que tenemos es transitorio y que la vida puede cambiar en un instante. Por lo tanto, aprender a valorar lo que tenemos en el momento presente se convierte en una práctica esencial. Cuando cultivamos la gratitud, también reforzamos nuestra capacidad para enfrentar la adversidad. Nos volvemos más resilientes, más capaces de enfrentar los desafíos con una mentalidad equilibrada. La vida, en su naturaleza más pura, está llena de altibajos. Aceptar esta realidad es fundamental en la filosofía estoica. No se trata de esperar que la vida sea perfecta o de que siempre obtendremos lo que deseamos. Más bien, se trata de aprender a navegar por las corrientes cambiantes de la vida con una actitud de aceptación y flexibilidad. Esto significa que cuando nos enfrentamos a dificultades, en lugar de resistirnos a ellas, podemos aceptar que forman parte de la experiencia humana. La aceptación no implica resignación, sino una comprensión profunda de que cada desafío también puede ser una oportunidad para crecer. El arte de vivir estoicamente implica también una profunda conexión con la naturaleza. Los estoicos creían que la naturaleza tiene un orden intrínseco y que debemos vivir en armonía con ese orden. Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre nuestro lugar en el universo y nos ayuda a poner nuestras preocupaciones en perspectiva. Cuando nos conectamos con la naturaleza, recordamos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Esta conexión nos brinda una sensación de paz y pertenencia, y nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida con un espíritu más abierto y resiliente. La muerte, un tema a menudo evitado, ocupa un lugar central en el pensamiento estoico. Los estoicos nos animan a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad como una forma de apreciar mejor la vida. Al contemplar la inevitabilidad de la muerte, aprendemos a valorar cada momento, a no dar por sentada nuestra existencia y a actuar con un sentido de urgencia. Esto no significa vivir con miedo a la muerte, sino, más bien, vivir con una mayor apreciación de la vida. Cada día se convierte en una oportunidad para hacer el bien, para aprender y para crecer. En el contexto de nuestras relaciones, esta comprensión de la muerte también nos enseña a ser más compasivos y a valorar a las personas que nos rodean. Nos recuerda que nuestras interacciones son preciosas y que debemos cultivar relaciones significativas. No debemos esperar a que sea demasiado tarde para expresar amor y gratitud hacia aquellos que apreciamos. La filosofía estoica nos anima a actuar con amabilidad y a valorar la conexión humana en cada oportunidad. Finalmente, es importante recordar que el estoicismo no es una doctrina rígida, sino una guía para la vida. Cada individuo puede adaptarlo a su propia experiencia y circunstancias. No se trata de seguir un conjunto de reglas estrictas, sino de abrazar una forma de vivir que se alinee con nuestros valores más profundos. Esto significa que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de definir lo que significa vivir con virtud en nuestra propia vida. Esto es un viaje personal, y cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino en este proceso. La vida es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento.
A medida que nos enfrentamos a los altibajos de la existencia, recordemos que siempre tenemos la capacidad de elegir cómo responder. La libertad interna que buscamos se encuentra en nuestra capacidad para actuar con virtud, para cultivar la gratitud y para vivir en armonía con la naturaleza. En última instancia, el estoicismo nos enseña que la vida, con todas sus complejidades, puede ser un camino hacia la paz y la sabiduría si nos comprometemos a vivir de acuerdo con nuestros valores y principios más altos. Así que, al final del día, la práctica del estoicismo no es solo una filosofía de vida, es un modo de estar en el mundo. Nos invita a actuar con integridad, a ser conscientes de nuestras emociones y a aprender de cada experiencia. Nos desafía a ver el mundo con ojos claros, a apreciar lo que tenemos y a vivir de manera que honre nuestra verdadera naturaleza. Este es el legado de la filosofía estoica y es una guía poderosa para todos aquellos que buscan una vida más plena y significativa. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos es de ayuda para personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro. Aquí te dejo un video que realmente te puede ser de ayuda, así que dale clic, míralo y úsalo como guía.